Estamos de regreso, estamos conversando con César Hildebrand, como ya lo mencioné, es un gusto siempre conversar con él. Estamos hablando de varios temas, hemos dado un repaso un poco a lo que viene sucediendo en el país en las últimas semanas y sobre todo haciendo un balance sobre el régimen del presidente Ollanta a 2 años ya del inicio de su gobierno. Y César, te quería preguntar sobre algo que tú dijiste y está vinculado a lo de Nadine. Tú decías, Ollanta va a terminar el 2016, digamos, probablemente siendo como máxima aspiración un pequeño párrafo en las enciclopedias porque llegó a ser presidente y que no va a hacer nada políticamente, no va a tener mayor relevancia. Pero entonces, ¿qué cosa va a endosarle a Nadine Heredia, que si tiene aspiraciones de ser candidata a la presidencia, tendría que hacer suyo los logros del gobierno de su esposo para poder tener una carta de presentación? Si no, digamos, o salvo que ella esté jugando en paralelo, se haga de una legitimidad propia y que al margen de cómo la gente percibe Ollanta, ella ya tenga un reconocimiento propio, ¿no? Eso, ¿cómo sería? ¿Cómo lo ves? Yo creo, después de examinar algunas cosas estas últimas semanas, que Nadine no va a ser candidata el 2016. ¿No? No se lo van a permitir. ¿Qué te hace creer eso y creo de que las últimas semanas? Bueno, hay una resistencia muy grande en relación a esta presunta candidatura. Hay una resistencia legal y empieza a haber una resistencia popular, ¿no? Y hay un 51% según una encuesta que dice que no aceptaría una reelección de Nadine. Ha calado la campaña también de la derecha en el sentido de que la candidatura de Nadine es ilegal, a pesar de que se respalda en una ley dada por Fujimori en contra de su cónyuge, ¿no? Ahora, yo creo que sí sería vergonzoso que la señora Nadine pretendiera el segundo capítulo de la simulación de un cambio, de un gobierno de cambios. No me parecería ético. Ya nos mintieron una vez, ya la familia nos mintió una vez. La continuación de esta mentira sería un poco repetir casos famosos, ¿no? El caso de Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, el caso de Benazir Bhutto. Es decir, ese tipo de dinastías, de consanguinidades convertidas en poder o de relaciones conyugales convertidas en poder que terminan siempre peor. Yo creo que el asunto podría definirse así. Humala ya nos engañó, la señora haría lo mismo. Francamente, paren, ¿no? Conténtense con lo que lograron. Nos mintieron una vez, la segunda mentira ya es excesiva. Ahora, ¿y tú crees que eso está en el análisis de ellos? Es decir, que son tan conscientes de que no están haciendo y que por lo tanto no tienen posibilidades. Puede ser que ellos supongan a veces que el hecho de haberse alineado con la derecha los hace más viables, pero lo que no saben es que en la derecha tienen una gran competencia. En cambio, el campo de la transformación está virgen, pero ellos no lo pueden transitar porque tienen este pánico tremendo, ¿no? Entonces, en la derecha, ¿quién es mejor? ¿Kuczynski o Nadine? ¿Quién es mejor? Keiko Nadine. Keiko o Nadine. García o Nadine. Y sigue nombrando, sí. Hasta Castañeda. Sí. ¿No? El candidato Comunicore también sería mejor, ¿no? Cualquiera sería. El candidato Pringao también sería mejor. Porky Pig también. Si piensa como derechista sensato, digno de un editorial elogioso de un diario prestigioso, macanudo, todo el mundo. Es un campo donde se saca manteca, un conjunto de aspirantes. Y ahí Nadine tiene las de perder, evidentemente. Porque claro, una cosa es tener la imagen ilusoria del poder benévolo, de la mujer que entrega todo, de la mujer que inventa cosas, inventa hasta niños rescatados en un avión de la FAB, y de la mujer que ejerce la autoridad con el dinero de los impuestos. Y otra cosa es ser candidata nomás, candidata con su pañuelo y enfrentada a debates que ahora no tiene que enfrentar.
¿verdad? Así es. Entonces Nadine candidata es un holograma que se ha creado su amoroso marido, pero yo no la veo. Además, alentada, o digamos, por lo menos ahora podría circunstancialmente ser alentada por un sector que no sabe lealtades. Es decir, ese sector que en algún momento puede ver con mejores ojos a Nadine que al propio Ollanta, porque es más sumaria en resolver las cosas, porque decide inmediatamente, porque toma las banderas de ellos, No, va a preferir a los otros. O sea, digamos, si entre García y Nadine, ese sector va a querer a García. Quien alienta a Nadine sobre todo es lo que puede llamarse el aparato del Partido Nacionalista. Por ejemplo, los congresistas, que se van a ver huérfanos y probablemente expulsados de la política al término de este gobierno, porque ¿qué es lo que son? Le puede ir peor que a García, digamos, con sus congresistas, porque tiene 4 en el Congreso, ¿no? Y eso fue porque a García le pasaron esa factura. Es decir, si es que no tiene el Partido Nacionalista alguien que sea como una locomotor y que jale adhesiones, muy pocos van a salir reelectos, ¿no? Bueno, probablemente llegue a un 17, 18 y hasta 20%. Alba Castro obtuvo 21% tras el desastre de 1985-90. Pero en fin, yo creo que de eso no se trata. De todas maneras, el Partido Nacionalista será una anécdota y una página volteada el año 2016, porque así fueron las cosas. Es decir, ese es el camino que eligió Humala. Humala, vamos a decirlo, eligió el camino de la traición. Sí, es una palabra dura, pero es exacta. Humala eligió el camino de la traición. Traicionó todo lo prometido y traicionó todo el proyecto. Que la hoja de ruta le imponía eso, mentira. La hoja de ruta le imponía moderación y consenso, pero lucha. Cambio. Claro, lucha para el cambio y moderación y consenso para lograrlo. De ninguna manera le imponía esta especie de epidemia de olvido digna de García Márquez, que él ha tratado de inspirar en sus gabinetes, en sus militantes. Entonces, Nadine no es nadie para el 2016. No creo que sea un peligro para los habituales candidatos de la derecha. El gran problema del 2016 es saber quién puede representar una alternativa viable, inteligente y democrática de opciones de cambio. Esa es para mí la única y eso no pregunta válida. Ahora en la vitrina, ¿no? No, ¿Hay fatalmente. Como te dé por lo menos la sensación de que podría cumplir ese papel de lo que hay? Te mentiría si te dijera que sí. No veo a nadie. Desde luego, estamos con la resaca funeraria de la muerte de Javier y probablemente eso nos hace un poco menos optimistas. Pero al margen de eso me pongo a ver el horizonte y a otear y no veo a nadie con un liderazgo potencial, aunque fuese, sí, ¿no? Sí. De esa naturaleza. Por lo tanto, hasta el momento no hay candidatura del cambio para el 2016 y entonces vamos a tener que elegir otra vez entre, como decía Vargas Llosa, entre el SIDA o el cáncer. Entre el SIDA y el cáncer, exactamente, o como diría Bailey, el moco o la baba. Te pregunto por Alan García. La última vez que conversamos, y hago referencia obviamente porque conversamos de varias de estas cosas también, yo ponía en condicional varias imputaciones que le hacían a García de responsabilidad y tú me dijiste, pero ¿tienes alguna duda que lo haya cometido? Y no tengo ninguna duda, de todas maneras hay actos de corrupción. Y claro, han pasado los meses y con esto de los narcoindultos, que creo que en relación a otro tipo de imputaciones que han habido en los últimos tiempos, es la que más carne ha agarrado y tengo la impresión, frente al que más nervioso se ha puesto. ¿Tú coincides en eso, no? ¿Ese es un tema por el cual García podría terminar comprometido de alguna manera, no? Es un tema por el cual formalmente podría quedar comprometido como políticamente, ¿no? Como presidente que es. No, quiero decir, en términos éticos es una ridiculez. Bueno, claro. Eso no explica su fortuna,
eso no explica sus millones, eso no explica su grosera abundancia, ¿no? Él se ha hecho con dinero público desde hace muchísimos años y ha recibido, según testimonios, comisiones directas por varias obras y ha incurrido en latrocinios evidentísimos, no suficientemente investigados o simplemente pasados por alto a través de la prescripción. Él no es inocente, él es prescrito. Él no es proscrito, es prescrito. Proscrito fue Haya, él es prescrito. Entonces, sí, probablemente haya algún tipo de punición en relación a los narcoindultos, pero nada importante para él. ¿No? A él lo único que le importa es que no se ha descubierto hasta ahora la acumulación negra y mala vida de su inmensa fortuna. Sí, sí. Hasta ahora. No, hasta ahora no se ha podido. O sea, lo más que se ha podido como más o menos, no sé si evidenciar, es claro los usos y costumbres diarios. El BMW que usa todos los días, la casa que se compra, pero eso no es todo lo que tiene, ¿no es cierto? No, claro, eso pero además esto nació en el 85-90. Claro. No es de ahora como él pretende creer. Es decir, el señor era mediano y hasta pobre y fue millonario en el 90. Fue millonario, tan millonario que pudo comprarse un departamento en Bogotá y una casa en París. ¿De dónde fue eso? Un piso en París y un departamento en Bogotá, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Y lo que sorprende es que yo veo a algunos apristas, cuando les preguntan eso, que son pocas las veces que se lo preguntan además, defender con un cinismo esas cosas y más bien empezar o tratar de a los otros trasladarle la responsabilidad de explicar sobre lo que tienen, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, de Toledo ahora? Este asunto de las casas de la suegra, ¿te parece...? Me parece horrible. ¿Te parece...? Me parece sospechoso. Sospechoso. Muy sospechoso. La señora, según testimonio de gente directa, nunca fue una mujer muy afortunada. Y es muy, muy extraño, efectivamente, que tenga 85 años, no quiera demasiado a este país, como lo ha demostrado su permanente ausencia, y haga una inversión de casi $5 millones en 2 inmuebles que virtualmente no pretende usar, ¿no? Sin duda. Porque en fin, por más avances de la medicina que haya a los 85 años, no estás pensando en un futuro inmediato, ¿no? Ni en un largo plazo. Aquí de lo que se trata es de descubrir entonces de dónde procede ese dinero. La defensa de Toledo va a consistir en afirmar que él, si hubiese querido usar un testaferro, no habría usado a su suegra, dada la fragilidad de su matrimonio. Es un matrimonio, como todos sabemos, pegado con babas. Y entonces cualquier desafección, cualquier deterioro de esa relación entre ella, Delian Carm, y el señor Toledo, el señor se quedaría sin suegra y sin inmuebles. La pregunta que puede hacernos Toledo es: ¿no me creen tan ingenuo? Con el tono que suele... Eso es lo único que a mí no me encaja mucho, ¿no? Es un gran riesgo. Ahora, el de Alejandro. Los que hacen esas cosas o actúan en la base a que podamos tener ese razonamiento. Exactamente. Y la ingenuidad es parte de, digamos, de la organización del evento. Claro, a no ser que haya pues ya redactado en alguna notaría belga un testamento que desconocemos y que determine que tal y tal. Pero en fin, es un caso feo. Es un caso tan feo como cualquier otro. Y Toledo va a tener que aclararlo, ¿no? Ahora, y su demora en explicar, en detallar, en pormenorizar todo este tema, claro, genera mucho más duda. Y otro día le pregunté a Juan Cheput, que es dirigente de Perú Posible, le dije: voy a usar una cosa manía, pero ¿usted pone las manos a fuego por Alejandro Toledo? Dijo: confío en él. Siempre hay un margen que hay que de todas maneras tener, ¿no? En términos de distancia de los hechos,
para no terminar quemándose, ¿no? ¿Ese tipo de dudas son las que tienes? Para que Chepú diga eso. Es lo que Madre mía. ¿No? Sí, sí. El caso es grave, es delicado para Toledo. Ahora, ¿de dónde puede haber salido ese dinero? Yo no tengo registrado en el gobierno de Toledo un gran operativo de asalto al erario público, ¿no? Pero eso no significa nada. Puede haber habido perfectamente obras de algún modo, en fin, aceleradas después de un estímulo bajo la mesa. Se hizo bastante obra pública. Sí. Habría que empezar a investigar. El periodismo de investigación tendría que empezar a meterse ya. Sí. Eso es lo que tendríamos que hacer ya, empezar a meternos en todos aquellos casos en los que pudo haber una sospechosa precipitación de las cosas, una, digamos, festinación de trámites, una omisión de requisitos para ciertas obras de relativo significado financiero. Esa es la única explicación. En el caso de que lleguemos a la conclusión de que es imposible que la señora haya recurrido a sus propios fondos para hacer estas compras. ¿Qué es lo que primero debería desestimar, ¿no es cierto? Lo primero, todo, claro, porque la señora no tiene recursos, pero de pronto ha recibido en herencia. No lo sé. Sí. No lo sé. Ahora, políticamente es torpe no responder, ¿no? O de repente ha hecho un juego de bolsas extraordinario, ¿no? Con algún golpe suerte, asesor fantástico. No lo sé, pero el hecho de que estemos especulando dice mucho de la opacidad, sí, pues, de la anécdota, y el hecho de que no dé una respuesta directa dice aún más. Dice aún más. En fin, si se comprobara que el caso es un caso de corrupción, la verdad es que sería una lástima, ¿eh? Sí. Porque Toledo no tenía esa mancha. No tenía. No, además, digamos, crece en política, si quieres, justamente abanderándose con la lucha anticorrupción, ¿no? Entonces, claro, no puede él caer o haber caído en lo mismo. Fujimori, que está por estos días bastante... Toledo gemelo de García, ¿no? Sería. Sí, pues. Habría que hacer otro cortometraje. Sí, a la misma productora que hace la de Nadine. Fujimori, por estos días ha escrito un par de cartas diciendo a su radio, pidiendo que esa radio, claro, en una lógica de que quiere celda VIP, quiere indulto VIP, quiere entrevista VIP, quiere, digamos, más o menos todo como quiere. Pero ¿te parece que esta demora en la definición del presidente y del gobierno en términos de darle o no el indulto está siendo como un escenario de negociación, o es básicamente una manera que ha encontrado Ollanta de como tener en aguas a ese sector, teniendo claro ya que no le va a dar el indulto? Él está oteando el horizonte y oliendo de dónde viene el viento. Eso es lo que está haciendo Humala, tengo la impresión. A ver, ¿de qué tamaño es la presión de este lado y de qué tamaño es la presión del otro? Y él va a juzgar, va a actuar, digamos, pragmáticamente. Si le conviene o no le conviene. El asunto es que un creciente deterioro de las relaciones entre la bancada de Perú Posible y Gana Perú pueden convertir a Humala en alguien que esté pensando en una asociación parlamentaria eventual, en algunos casos, con el fujimorismo, y eso puede producir el indulto. Y no me extrañaría que en las consideraciones de Humala y de Nadine esté esa perspectiva de la necesidad de tener que usar, o la opción de tener que usar al fujimorismo en el Congreso para salirse de varias coyunturas especiales, incómodas, claro, de los próximos tiempos. Tendrías también, con mucha capacidad de, además decirlo, expresarlo públicamente, a un sector que estaría en contra, entre ellos Vargas Llosa y varios otros, ¿no? Uh-huh, o sea, es decir, él tendría que romper definitivamente con ese sector y optar por
ir a los brazos del fujimorismo en una alianza pragmática hacia el final de su gobierno. Sí, pero Posible, un hombre que olvidó todo aquello que prometió es absolutamente capaz de aliarse con todos aquellos de los que renegó, porque es casi filosóficamente compacto el paquete, ¿no? Es total. Y no, a mí no me extrañaría para nada que hubiese una alianza. Además, ¿cuántos votos da Vargas Llosa en el Congreso? ¿Cuántos? Ninguno. ¿No? Ninguno. Y el asunto es un asunto que puede ser clave para él. Claro, por eso es que esta campaña contra Toledo es especialmente importante, porque podría terminar en una ruptura definitiva entre Toledo y el gobierno. En la medida en que las autoridades más o menos próximas al gobierno entren a tallar en el asunto y conviertan a Toledo en un reo o en un perseguido o en un investigado acuciosamente, en esa medida la ruptura se da y entonces la entrega al fujimorismo va a ser más posible y probablemente el indulto también. Esto es un juego complicado, es un ajedrez matrero. Hay que tener Pero a cambio en de cuenta que muchas el fujimorismo cosas. ganaría el indulto a Fujimori. O ya ganaría un respaldo pragmático en su quehacer, digamos, cotidiano en relación Congreso-Ejecutivo, y el levantamiento de la ley, o digamos, que se derogue esta ley que favorece a Nadine. Es posible, pero aún prescindiendo de lo de Nadine, el fujimorismo lograría el punto uno y único de su programa: liberar a Fujimori. Liberar a Fujimori. Sí, pues. ¿Cuál es el otro programa? O sea, ¿cuál es la otra teoría del fujimorismo? No existe. Ninguna. En absoluto. Es liberar a Fujimori para repetir lo que hizo el patriarca. Ya está. Es decir, un gobierno cívico-militar donde todo sea posible. Punto. Sí. César, lamentablemente tengo que ir terminando y tengo dos preguntas. Una que es más internacional y acaba de suceder en Guatemala con la sentencia de José Efraín Ríos Montt, ¿no es cierto?, que ha terminado siendo histórica y ha sido sancionado o ha sido sentenciado por genocidio de 50 años y por 30 años por delitos contra la humanidad. El Perú sancionó a Fujimori en su momento, a pesar de que dos países con mucha precariedad en el sistema de justicia demostraron que es posible hacerlo con quienes mandaron de la manera que mandaron en los países. Una reflexión sobre eso. Y la última, sobre lo del fallo de La Haya, ¿no?, que va a ser dentro de no mucho. ¿Cuál crees que es o son los escenarios posibles post-fallo? El caso de Guatemala es extraordinario, porque nadie pensó que un país dominado de un modo tan claro en muchos episodios de su vida republicana por los militares sería capaz de enjuiciar al hombre que al final de cuentas, entre comillas, fue el Videla guatemalteco, ¿no? Derrotó a la guerrilla, que había puesto en jaque a la democracia guatemalteca. Me parece una enorme lección y un mensaje que nos atañe de modo indirecto. Hombre, si a un hombre de esa edad lo condenan a esa condena, o sea, lo someten a esa condena, pensar en el indulto para un señor que va a cumplir el 4º año de su carcelería me parece francamente una vergüenza. Y en relación al fallo de La Haya, mi temor principal sigue siendo que a través de 1000 argucias, o no de 1000, bastaría con 5, Chile no cumpla. Yo creo que el fallo va a ser favorable al Perú. Creo que no hay duda de eso. Creo que Chile tampoco duda de eso. Y el problema va a ser implementar ese fallo, ejecutar ese fallo. Y ahí es donde Chile va a poner 1000 peros y tiene cómo ponerlos, porque tiene la flota necesaria como para resguardar lo que considera su mar inalienable. Y puede suceder lo que está pasando con Colombia y con Nicaragua, ¿no?, que
que al final de cuentas hay un desacato de facto por parte de Colombia respecto del fallo de La Haya y una suerte de sometimiento prudente de la débil Nicaragua, que ahora quiere compensar el asunto reclamando más aguas, sí, pero no puede ni siquiera reivindicar las que ya se le concedieron. Así que yo temo que Chile no acate en la práctica por lo menos la totalidad del mandato de La Haya y la derecha exija que los peruanos silbemos mirando hacia el techo cuando esto suceda, y eso va a ser el mensaje que ya se está preparando, ¿no? Que bajo la lógica de que no hay que perturbar la relación con Chile, que al margen de lo que diga La Haya tenemos una vía comercial muy fuerte y hay que tratar de privilegiarla y no generarnos problemas. Esa sería como la argumentación de ese sector. Claro, lo que pasa es que ahora eso se ha sofisticado aún más, con una serie de intercambios académicos. Lo que más nos une, es más lo que nos une que lo que nos separa, digamos. Claro. Ese razonamiento, ¿no? Claro, es decir, al final de cuentas, la prédica es esta: lo que más nos une, lo que más nos puede unir a Chile es el olvido. Bueno, pero el olvido requiere algunos requisitos. No, además, ese olvido no nos favorece a nosotros, sino a los chilenos. Por supuesto. Es bueno olvidar algo que nos genera problemas a los dos, pero beneficia solo a ellos, o beneficiaría solo a ellos, ¿no? Claro, y muchos dicen, y aquí termino, muchos dicen, es un asunto del pasado, del siglo XIX, pero no es para Chile un asunto del siglo XIX. Todas sus prédicas son reminiscencias de aquellos dichos del 19. Sus películas, las películas que tiene Chile sobre la epopeya que libró aquí, según ellos, son actuales, son absolutamente actuales y se transmiten por Televisión Nacional de Chile, y los textos escolares de Chile son patrióticos y nacionalistas y chauvinistas. Su escudo dice por la razón, por la fuerza, ¿no? Sí, entonces no es un asunto del pasado, es un asunto del presente y, en fin, no olvidar, creo que es además una apelación al buen gusto, ¿no? Ya no solo la lealtad respecto de lo que fueron nuestros tatarabuelos, sino es un asunto de buen gusto, porque algo de cultura tiene no olvidar, ¿no? César, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. César Gil, que ha conversado con nosotros. No tengo tiempo para más. Hasta el día de mañana.